Bueno, aquí estamos de vuelta en este año 2022 en su programa La Voz del Contador Privado, deseándole muchos éxitos, prosperidad y muchas bendiciones a usted, estimado colegiado. Y estamos comenzando con un excelente tema y excelente expositor. Ustedes, nosotros normalmente estamos acostumbrados a registrar activos tangibles como maquinaria, como equipo tecnológico y un montón de cositas. Luego tuvimos que ver con activos intangibles y adivinen qué, ahorita estamos con lo que es activos virtuales y para eso tenemos aquí a un gran profesional, a el máster en Fiscalía Internacional, Marco Vargas Siles. Don Marco, bienvenido a su colegio, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. ¿Cómo se siente hoy? No, muy bien y pues agradecidísimo de conocer este estudio que no había tenido la oportunidad de conocer. Una maravilla. Saludos a todos y desearles un feliz año nuevo a todos los colegiados y súper agradecido, Kevin, muy emocionado de ver este avance que sin lugar a dudas va a traer muchos beneficios a nuestros agremiados, ¿verdad? Totalmente, muchas gracias por reconocerlo, Marco, porque este estudio pues, es una inversión que tiene que ver con un lema muy especial. Este estudio es a la altura de nuestros profesionales, para que nos sintamos mejor, para que podamos apreciar mejor los temas y que podamos aprender en todo el territorio nacional, Marcos. No, totalmente. Yo creo que le decía a los compañeros del colegio que esto es un tema que ya vino a ser una máxima de cualquier institución que quiera ponerse en el primer lugar, y el colegio yo creo que está haciendo la tarea en ese sentido porque nos da la oportunidad de democratizar la educación, algo que antes probablemente era muy complejo por los temas tecnológicos, pero que hoy por lo menos tenemos la oportunidad de estar vos y yo hablando de un tema y bendito Dios probablemente muchas personas pues escuchándonos en este tema. Exacto, y bueno, hablando de educación, hoy queremos que ustedes, estimados colegiados, empiecen a absorber este tema tan importante, un tema que es atractivo, novedoso e incómodo para algunos, como por ejemplo para el gobierno. Y el tema es activos virtuales. Activos virtuales, tenemos que empezar a conocer sobre esto, saber cómo registrarlos y a gestionarlos. Entonces, Marco, si gusta empezamos de una vez. Claro. ¿Por qué usted se metió en este tema de activos virtuales? Sabemos que hay una resolución. Correcto. Que sacó la Administración Tributaria, si gusta nos explica un poquito al respecto. Hay varios temas, Kevin, digamos, y tal vez hacer una breve introducción de eso que estás diciendo vos. Yo creo que hay un tema que los contadores tenemos que sin lugar a dudas, como vos decís, ir evolucionando, y hay un tema que se llama economía digital. Dentro de todos los elementos del ecosistema de la economía digital, una son los activos virtuales, ¿verdad? Tema que lo que esperan los especialistas en este tema es que simplemente se vaya desarrollando a través del tiempo y no sea una moda, sino al contrario, sea un proceso, digamos, que se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Este tema creo que tiene muchas aristas, obviamente vamos a conversar algunas de esas aristas, Kevin. Y en el caso de lo que me estás preguntando, que por qué, pues de alguna manera me he querido introducir en bueno, primero porque tengo mucha relación con empresas de tecnología. Segundo, porque es un tema pues que hace poco, el año pasado, tuvimos un congreso, el AIC, y tuve la oportunidad de compartir con distintos profesionales que están muy involucrados en este tema, y sin lugar a dudas se da uno cuenta que es un tema que empieza a ya permear en todos los países, empieza a permear en todas las actividades económicas, y de alguna manera yo creo que tenemos que estar atentos a esto. Inclusive, no sé si lo han notado, que ya empiezan a haber empresas, agentes económicos ofreciendo el servicio de criptomonedas, ¿verdad? Del almacenamiento de criptomonedas. Aquí hay cuando uno viene en Atillo, hay unas bardas publicitarias bastante grandes donde vos ves cripto y etcétera, ¿verdad? Entonces es algo que ya empieza. Y los gobiernos están ya poniendo el ojo en este tema, porque aquí hay dos posiciones, o tres posiciones podríamos decir. Gobiernos como los de China, que ven como la criptomoneda como una amenaza, ¿verdad? Y de alguna manera entonces ejecutan acciones para impedir que esto se desarrolle. Gobiernos, llamémoslo así, que están en el medio, que podríamos decir que Costa Rica está en esa posición, y ahorita vamos a hablar un poquito de qué han dicho las autoridades, porque no solo Hacienda ha hablado del tema.
Y hay una posición como neutral, sí, sabemos que existen, sabemos que está dentro de la economía, sabemos que los agentes económicos se están relacionando con este medio, y vamos a dejar que siga, ¿verdad? Pero ya empiezan entonces a haber obviamente intenciones de regulación, que es un poquito tal vez lo que vamos a conversar también, y obviamente el aspecto contable. Y hay países en una línea más extrema, que es El Salvador, obviamente, donde dice El Salvador, bueno, yo voy con todo, por decirlo de una forma, ¿verdad?, con este tema, y voy a creer que esto va a ser algo exitoso y le vamos a dar todo el apoyo en ese sentido. Entonces tenemos eso, pero sin lugar a dudas lo que está pasando es que se va a dar, y se está dando, digamos, los países están apostando, inclusive vos que tuviste la oportunidad de tener políticos aquí, los candidatos presidenciales, no es en uno de los programas, es en varios de los programas. Figueres, por ejemplo, Rolando Araya también ha hablado del tema de los criptoactivos y cómo incursionar en eso, inclusive ellos lo incorporan dentro de sus planes de trabajo como uno de los elementos de desarrollo económico, ¿verdad? Sí, Marco, y es que es importante para nuestros agremiados que aprendan de todos los temas. Nosotros queremos que seamos profesionales íntegros en capacidad que tenga que ver con todos estos temas. Y ahora que usted habla de las jurisdicciones y que han hecho otros países como El Salvador, el de nosotros ahorita sacó una resolución, Marco. Sí, correcto. Hacienda emitió un borrador de resolución. Es un borrador todavía, no ha habido, digamos, No está fijo todavía, es un borrador. No está fijo. Sin embargo, es interesante porque empieza a dar las primeras luces de algo que pues los que estamos del otro lado de la acera nos preguntábamos, ¿y cómo va a ver Hacienda esto, verdad? Y ya dijo, bueno, lo voy a ver primero en principio de esta forma, ¿verdad? Hay que recordar que las resoluciones normalmente salen en modo borrador con el objeto de recibir observaciones, y en esa etapa estamos, ¿verdad? Pero sí hay un interés, y hay un interés muy fuerte de la Administración Tributaria principalmente y el Banco Central, que ya les contaré un poquito también la percepción del Banco Central, en este tema por una razón muy sencilla, Kevin, y vos lo sabés, es decir, nos hemos ido incorporando una serie de entidades como la OCDE, tenemos gentes como la GAFI y otras cosas que empiezan a decir, ojo, esto es una realidad, esto es mejor que exista un grado de control que no exista nada de control. Porque sí, hay que decirlo, los activos virtuales, las criptomonedas, pues se utilizan en algunas oportunidades para actos ilícitos, ¿verdad? Principalmente para temas de secuestros y demás. Entonces la GAFI, por ejemplo, los invito a revisar ese documento cuando trata el tema de activos virtuales, da una serie de ejemplos de lo que ha pasado en otros países, ¿verdad? Cómo se ha utilizado esto para precisamente lograr cometer algunos delitos. Entonces, en ese sentido, las autoridades dicen, bueno, yo empiezo entonces a poner la mira en ese tema. Entonces Hacienda emite una resolución, ¿verdad? Emite un borrador de resolución que habla principalmente de lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Pero antes tal vez de decirte eso, que tal vez es muy conveniente y creo que es uno de los temas más complejos y por los que estamos, digamos, conversando estos temas, y es, ¿qué es un criptoactivo? ¿Qué es una criptomoneda? Y en eso, a nivel mundial, todavía hoy no hay un consenso definitivo. ¿Y como activo virtual? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué es el problema de eso, Kevin? Que eso es como que, imagínate vos, como tener una persona, yo sé que vos sos un ser humano, pero no sé cómo te llamas, no sé cuáles son tus condiciones ni nada. Y eso es muy importante porque en materia de impuestos, para yo entender esa manifestación económica, cómo la grabo, yo primero tengo que entender cuál es tu naturaleza, y en este caso naturaleza jurídica. Y en eso entonces todavía, y ahorita vamos a hablar de esas posiciones, hay muchas posiciones encontradas. Hay dos muy fuertes, y digamos Hacienda se fue por una, hay algún grado de conveniencia en la interpretación que hace la Administración Tributaria. La Administración Tributaria dice, esto es un bien mueble. Es decir, imaginemos nosotros como un título desmaterializado, una inversión, y dice Hacienda, esto tiene cara de eso. Bien mueble. Bien mueble. ¿Por qué bien mueble? Porque sí, efectivamente, tiene algunas características, y ya vamos a decir que tiene sí algunas características de eso. Y entonces, basado en eso, ya definido, ya poniéndole nombre al asunto, yo entonces empiezo a decir cuáles son las consecuencias fiscales que tiene ese bien mueble. Y entonces, vamos a decir que tratan los tres principales impuestos en esa resolución, ¿verdad?
impuesto a las utilidades, impuesto a las ganancias de capital y el IVA. Ujú. Y entonces le pone, no, ahora ya que le puso nombre y que ya sabemos qué es para efectos tributarios, Hacienda dice, bueno, impuesto sobre la renta, ¿cómo aplica? Pues hace una analogía como si fuera dinero. Es decir, lo que dice es, si la persona se dedica a estas actividades, si la persona con esto genera ganancias de capital que estén sujetas o inmersas o integradas en una actividad lucrativa, pues entonces tocará tributar impuesto a las utilidades. Posición que podríamos decir que es razonable. Pero ya te voy a decir un detalle técnico ahí. Ganancias de capital, lo mismo. Esto es un bien mueble que usted compra un valor y lo vende a otro. Entonces hay una ganancia y va a tributar por esa ganancia. Y tal vez el elemento que hace tal vez ruido, por lo menos de mi experiencia a nivel internacional, es con el IVA. Ujú. Porque dice, bueno, entonces como es un bien mueble, y los bienes muebles, porque tenemos la conceptualización que la ley de IVA abarca tanto bienes corporales como incorporales, si yo transfiero un bien mueble, en este caso, es decir, yo te transfiero una moneda, le tengo que cobrar IVA. Ujú. ¿Verdad? Esa es la posición de Hacienda. Posición que a nivel, por lo menos europeo, no es compartida. De hecho, en una exposición académica que vi suya en un medio, vi que usted explicaba que, por ejemplo, un activo intangible como una marca de una cafetería famosa, usted dice, bueno, esa marca a mí me genera valor, yo voy a ir allí porque yo sé que ahí tienen estándares y todo. Exacto. Pero un activo virtual no necesariamente hace eso. No. Entonces, Y esa es la ahí. posición encontrada, precisamente que digamos del por qué este tema de la resolución de la administración tributaria causa ruido en ese sentido. Precisamente, digamos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este tema se ha discutido muchísimo más en la Unión Europea, pero un consenso general es que esto tiene más cara, no de un bien mueble, sino un medio de pago. Ok, ¿Verdad? ojo, entonces, esto tiene más cara de un medio de pago y no así un bien Mueble. mueble. Ajá. ¿Por qué un medio de pago? Porque solo tiene es un término, es un flujo bidireccional, es decir, ¿cuál es el único propósito de un activo de estos, Kevin, de una moneda de estas virtuales? Pues intercambiarse por alguna otra moneda de curso legal. Es decir, ese es, por lo menos para efectos de la Unión Europea, ese es el único fin que tiene eso, ¿verdad? Y cuando la Unión Europea dice eso, entonces lo que está haciendo es asimilándolo al dinero. Y vos sabes muy bien que el dinero no está grabado con IVA, por ejemplo. Que el dinero, además de eso, porque lo que dice es una divisa digital no regulada y sin respaldo. Eso es lo que dice la Unión Europea. Entonces, claro, ahí cambia un poco ya la posición. En renta y en rentas de capital, pues podríamos sostener la percepción que tiene la administración tributaria, pero en IVA ya no. Además, que hay otro elemento en este tema que es sustancial y relevante, y es, y estará bien que en la administración tributaria, vos lo sabes mejor que yo, hay un principio de territorialidad. Es decir, yo grabo todas las manifestaciones económicas de los actos que se desarrollan en el territorio costarricense. La pregunta es, ¿y dónde se está desarrollando la venta de una criptomoneda? ¿En Costa Rica o en otra parte del mundo? Entonces, podría haber en algunas circunstancias una violación al principio de territorialidad que nosotros tenemos instaurado. Entonces, cuando la administración tributaria quiere dejar de manifiesto que todas esas actividades están grabadas. Veámoslo en un ejemplo práctico. Kevin recibe un salario determinado, paga el impuesto acá. Kevin toma ese dinero y hace una inversión en cualquier país del mundo, ya no Costa Rica, y recibe un interés. ¿Dónde debería tributar eso? Bueno, en principio fuera del país. Ya vos vas a recibir una renta extraterritorial que no estaría sujeta a impuestos en Costa Rica. Pues algo así puede pasar con las criptomonedas, porque está en un espacio que no hay una conceptualización física. Eso, Kevin, tiene que ver muchísimo con los grandes retos que tiene la economía digital, y es la acción número 1 de BEPS. Y eso es lo que precisamente, aparte de otros temas que un día podríamos hablar, del impuesto mínimo global y todos estos otros temas, es precisamente las dificultades que tenemos. Unas leyes viejas, ¿verdad? Es el típico, como los juegos de niños, que tenemos un cubo metiendo un círculo, ¿verdad? Ajá. Tenemos leyes viejas tratando de aparejarse, Acoplarse, sí. acoplarse a situaciones, a manifestaciones, a cambios en la economía, que no lo logra.
¿verdad? Entonces esos son esos temas, entonces ahí queda cierto roce. Y bueno, Marco, antes de continuar, quiero agradecerles a nuestros patrocinadores que siempre nos han apoyado y que nosotros hemos evaluado con productos muy buenos, como lo son Tecapro. También tenemos a Tecnosoft con su programa Contador Express. Tenemos también al sistema EasyTax y por supuesto a nuestros amigos que están de 25 aniversario, Cyberfuel, con su programa de facturación Factura Profesional. Y bueno, le estaba comentando, Marco, que nuestros colegiados están preocupados porque ya instituciones en las que ellos trabajan o personas físicas con las que ellos colaboran ya tienen sus activos virtuales. Y ellos nos preguntan cómo se registra eso. Y nosotros como colegio siempre queremos estar a la vanguardia. No queremos esperar a que los temas, los impuestos, las situaciones, aunque tributación no lo haya definido, nos aborden, sino que nosotros queremos estar ya más bien adelante. Entonces por eso es que es importante también evaluar si nos llegan casos como estos, cómo tratarlos como contadores. Esa es una pregunta muy válida, digamos, a los que estamos en esto, porque efectivamente, Kevin, como te mencionaba, estas situaciones de que todavía existe cierta duda de cómo se llama esto, genera pues de alguna manera también algunos elementos de considerar en materia de registro contable. Y te comentaba antes de que iniciáramos el programa, digamos, que hay países que han tenido que dar el paso y definir algo, ¿verdad? Y decir, bueno, esto tiene cara de tal cosa, ¿verdad? Tal vez primero referirme a las propias normas internacionales de información financiera. No hay una norma todavía específica sobre el tema, hay una recomendación del IASB sobre este tema. Y básicamente lo que dijo este organismo es, bueno, esto tiene cara de que puede ser un activo intangible o un inventario, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias en que se dé, digamos, el uso de estos activos, ¿verdad? Sin embargo, digamos, pues producto precisamente de todas estas cosas que te comentaba, pues uno empieza a revisar qué está pasando en otros lados del mundo y algo que probablemente aquí también vamos a tener en el corto plazo. Y te voy a hablar, por ejemplo, primero de la experiencia de México. Y es que casualmente empezar a hablar de esto ya empieza a calar en la mente de los contadores y ya empieza a iniciarse. Entonces, paso a paso podemos ir. Correcto, sí, no, y es que, mira, lo que vos decís, el problema de estas cosas es que Hacienda puede tomarse el tiempo para definir esto y poner el nombre que quiera y demás. Nosotros, usted, yo y muchos colegas probablemente tengamos hoy ya clientes con estas actividades. Pues en la oficina tenemos varios. Hay que entender otro tema ahí, tal vez solo antes de eso y es que efectivamente, y vos lo has de haber percibido, nuestra economía se digitalizó también, mucho de lo que se basa, por eso se implementó la ley de IVA, porque somos un país prestador de servicios, y entonces es cada día más natural que en escuchar a un cliente tuyo, mira, estoy en Costa Rica, pero presto servicios de publicidad a Australia, a X. ¿Y por qué no entonces pensar que muchas de esa gente le dice, mira, y por cierto, te voy a pagar con un cripto? Ajá. Y entonces empieza a darse esas cosas, ¿verdad? Y más cuando uno empieza a ver cerca de nuestras latitudes, México, Salvador, por ejemplo, que ya han dado pasos en ese sentido. Entonces te voy a contar, por ejemplo, la experiencia de México. En este sentido, en el 2018, si no estoy mal, se aprueba una ley fintech y básicamente el gobierno mexicano dijo, ya esto está en nuestro ambiente, ya tenemos movimiento y entonces lo que vamos a hacer es mejor crear una ley que regule cómo se tratan estos activos. Y entonces los contadores dicen, bueno, entonces ahora qué hacemos nosotros, ¿verdad? Y es muy interesante porque el Consejo de Información Financiera de México, no la comisión del IASB, define entonces un C22, que es un boletín, digamos, de cómo se tratan estos activos virtuales. Y entonces el primero que dicen es, vamos a ver, me convence la posición del IASB sobre que esto es un activo intangible o un inventario. Y ellos dicen no. Y te voy a decir por qué. Entonces dicen inventarios. Dice, esto no puede ser un inventario. ¿Por qué? Porque la forma en que se valoriza un inventario es al costo de adquisición o al valor de realización. El valor de realización entiéndase como ese valor que tiene una serie de factores internos y externos para definir, y normalmente es el propio agente el que define esto. Pero las criptomonedas depende de esas variables, no, depende de un valor de mercado. Y entonces hay un tema de valorización, por ejemplo en inventarios, que ellos dicen no calza para que sea un inventario, primer elemento.
porque se distancia de cómo se valora. Y tal vez ahí empieza, ahora sí, como vos decís, y que tenemos que ir entendiendo nosotros que sí es una máxima que uno por lo menos ve constante en todos lados. Uno, las criptomonedas son elementos que se tienen que estar valorizando a valor razonable, por la volatilidad que tienen. Digamos, y esa es una máxima. Después dice, los mexicanos dicen, bueno, y esto tiene cara de activo intangible. ¿Cuál es la naturaleza de los activos que hay? Y vos lo hemos dicho en muchas charlas, es generar flujos futuros. Y cuando vos compras un cripto tenés esa posibilidad, no necesariamente, porque normalmente esos activos se compran por fines especulativos. Yo no estoy como, por ejemplo, lo que vos hablabas de la marca. Cuando yo tengo un intangible como una marca, es claro, digamos, si tengo una marca reconocida que probablemente me van a generar flujos futuros, pero un cripto no tiene eso. Entonces, los activos intangibles se contabilizan, valga la redundancia, a su costo histórico o a su valor revaluado. Pero ese valor revaluado, ¿dónde termina contabilizando? En el LORI. Mientras que una criptomoneda, por su volatilidad, normalmente se lleva valor razonable, pero con efectos en el estado de resultados. Entonces, digamos, empieza entonces, por ejemplo, los mexicanos a analizar la esencia de estos activos y decir cómo se deben llevar los registros contables de esto, considerando las particularidades que tienen esos activos en relación a un inventario o a un activo intangible. Entonces, de ahí ellos hacen una distinción clara de que es un nuevo activo y que hay que clasificarlo así efectivamente en el balance. Eso por hablar de la experiencia mexicana. Hablando de la experiencia salvadoreña, te contaba, digamos, que el colegio de allá, el Consejo de Vigilancia de la Profesión Contable, emite una guía de cómo se deben de llevar los registros contables de este tema. Súper interesante, porque ellos lo que dicen es dos cosas. ¿Okay? Dicen, ¿qué son las criptomonedas? Bueno, sí, es una divisa, ahora sí, respaldada por el gobierno de El Salvador, para eso queda un fideicomiso, digamos, el gobierno de El Salvador, para darle sustento económico, es decir, es una moneda que nadie respalda. ¿Cómo la respalda El Salvador? Pues entonces creo un fideicomiso, pongo plata ahí, entonces ya tiene un respaldo. Y ahí sí, que es lo que no ha pasado todavía en otras partes del mundo, le doy curso. La ley lo que hace es abrir un banderazo que todavía no ha pasado en otros países, y es que los agentes económicos, vos, por ejemplo, que prestas servicios contables, puede llegar un cliente y decirte, por cierto, te va a pagar con cripto. Ajá. Yo hoy en Costa Rica... Y entonces no sé qué así, ¿qué hago? ¿Acepto eso? ¿No? Sí, exacto. Hoy en Costa Rica todavía eso no es obligatorio. Yo puedo aceptarlas, no es ilegal. Hay un comunicado del Banco Central del año pasado donde hablan el tema y analizan el tema. Y básicamente se entiende que se pueden aceptar, que vos a riesgos propios, vos puedes aceptar una de estas monedas. La diferencia en El Salvador es que ahora sí, a todos los agentes económicos, comerciantes y demás, le dicen, usted sí tiene que aceptar esto. Entonces está el colón salvadoreño, está el dólar y está ahora el Bitcoin como moneda de curso normal. Y si la acepto, y digamos, yo no soy muy versado en la tecnología, para que nuestros colegas entiendan, pues al aceptar eso, probablemente me van a dar un código, en un sistema donde yo sé que ahí están y... Exacto. ¿Sería algo así, más o menos? Sí, es algo así, digamos, inclusive, por ejemplo, eso se llama billeteras virtuales, ¿verdad? Ah, ok, si usted nos habla un poquito de sí, eso. Sí, eso es bien interesante porque las billeteras virtuales básicamente son sistemas que permiten el almacenamiento de estas criptomonedas, ¿verdad? El Bitcoin, que es la tradicional, digamos, en el mundo hay más o menos 11.000 criptomonedas, pero relevantes 30, digamos que tienen sentido, digamos que circulan y tienen salida, pero la más importante y la primera que salió es el Bitcoin. El Bitcoin se segrega en lo que se llaman satoshis, ¿verdad? Como decir, $100 podemos dividirlos en $1 cada uno, ¿verdad? Hasta 100. El Bitcoin se divide en satoshis, ¿verdad? Que es la unidad más pequeña del Bitcoin. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que como esto es una tecnología que se basa en lo que se llama cadena de bloques, yo lo que estoy comprando finalmente es un archivo, si queremos llamarlo de una manera, encriptado, bajo criptografía, que yo voy a recibir en mi billetera virtual y en mi billetera virtual con la que yo voy a pagar. Allá en El Salvador, por ejemplo, si vos vas con tu teléfono, yo llego allá y mira, ¿me vendes un café? Sí, claro que sí. ¿Cuánto es?
tantos dólares, ok, listo, te voy a pagar con Bitcoin. Entonces básicamente es como un simpe, si queremos verlo de alguna manera. Te hace una transferencia a tu billetera virtual y ahí vas a tener ese Bitcoins. Eso el gobierno de El Salvador inclusive lo que emitió fue un apps propio del gobierno que se llama Chivo creo que es que se llama el término, Chivo para personas y Chivo empresarial, que es la billetera virtual que ellos tienen. Entonces yo recibo eso, yo lo puedo recibir, aquí hay, digamos, te comentaba de empresas que están ofreciendo eso, que le llaman bancos de criptoactivos, ¿verdad? Y estos lo que hacen es ofrecerte, Kevin, lo que están dándote de servicio es, mira, yo te voy a habilitar una billetera de esos bajo una serie de parámetros de seguridad, ¿verdad? Donde vas a estar seguro de que ese dinero virtual está ahí. Está ahí. Y ese Bitcoin es una de las 30 monedas que usted dice que son de las más reconocidas. Más reconocidas. Sí. Entonces, probablemente la que tenga circulaciones, porque las otras, digamos, no han tenido mucha circulación, ¿verdad? Entonces, ya yo recibo ahí el dinero y el tema, tal vez, y vos decías una pregunta estratégica, ¿recibo el Bitcoin? Bueno, eso va a depender obviamente de una serie de elementos y uno es el apetito al riesgo. Porque lo que sí es un hecho, digamos, el Banco Central hizo un estudio sobre por ejemplo, vos sabes que el colón va cambiando en relación al dólar, entonces hicieron ese mismo efecto del Bitcoin en relación al dólar. Es 34 veces más volátil que el colón, por ejemplo. Es decir, yo tengo que acostumbrarme a que si yo recibo un Bitcoin, probablemente mañana cueste lo que sea. Y entonces ese es el temor de este tema. Que tenemos, es decir, por ejemplo, si yo hice un servicio profesional y yo estoy cobrando, no sé, $500,000 de colones por ese servicio profesional, yo hago la factura y todo el asunto y me dicen, vea, le voy a pagar con una criptomoneda. La criptomoneda se llama, no sé, Bitcoin, digamos. Entonces yo le digo, bueno, está bien, de acuerdo a mi apetito de riesgo. Estoy usando toda la terminología suya. Entonces pues es allí donde yo le digo, pero son 500,000. Y él me dice, sí, pero yo le doy, no sé, un Bitcoin o 2 Bitcoins. Y entonces yo veré si los acepto. Y entonces a partir de ahí, al recibirlos, los voy a recibir pues en mi contabilidad como en intercambio de los 500,000 colones. Correcto. Pero después de ahí puede ser que eso suba un montón y me genere ganancias, o puede ser que no. Exacto. Algo así es. Exactamente. Ese es el tema, digamos, y eso es por lo que los gobiernos, digamos, en general, digamos, no los respaldan o no los ven con buenos ojos. Porque tal vez, Kevin, ¿cuál es la diferencia de una cripto al dinero? Que el dinero tiene 3 elementos. Uno, tiene un respaldo de un banco, es decir, alguien va a responder por eso. Si vos tenés en tu billetera hoy un billete de 10,000 colones, el Banco Central te va a respaldar por esos 10,000 colones. Normalmente hay una consistencia de ese valor de dinero en el tiempo, es decir, esos 10,000 no es que mañana, a no ser que sea una economía hiperinflacionaria, pero no es la norma, seguirán teniendo una constante de esos 10,000. Y normalmente se usa como unidad de medida del dinero para definir precios de bienes y servicios. Con las cripto el problema es que es tan volátil que esos elementos del dinero no se pueden reflejar en una cripto. Porque, como te decía, como vos bien decís, mañana aparece costando X o Y precio. Y lo hemos visto en la última noticia que vi de esto, es que el Bitcoin llegó a un punto de costar $60,000 y ahorita está como en $30,000. Es decir, en menos de cuestiones de meses, perdió el 50% del valor. Vamos a ver, colegas, entonces, en un momento, una unidad de Bitcoin costaba $60,000. Uno era equivalente a $60,000 y de repente, meses después, $30,000. $30,000, correcto. Entiendo. Entonces, eso genera una volatilidad y por eso es que yo hablo de apetito al riesgo, porque normalmente la gente que adquiere este tipo de activos virtuales, lo que hacen es especular con eso, ¿verdad? Y tiene una posibilidad económica de sostener ese elemento en su haber durante un tiempo determinado y cuando ven que hay un buen precio, lo venden, ¿verdad? Esa es como la dinámica. Y ahí te iba a llevar a lo que hizo El Salvador en materia contable. El Salvador dijo, esto tiene 2 caras, y inclusive ellos hablan de modelo de negocio. Lo definen, obviamente, ya ahora sí, como una divisa respaldada. Y dice, puede ser 2 cosas, un medio de pago o un activo especulativo. Y entonces dice, bueno, si es un medio de pago, Kevin, es como contabilizar en dólares una moneda. Igual. Nada más que sí piden ciertas circunstancias. Dice, bueno, tiene que abrir una cuenta de activo circulante, porque es un medio de pago, lo vas a utilizar frecuentemente.
tenés que hacer las correcciones de valorización de acuerdo a los indicadores de mercado, donde vas a estar reflejando en tu estado de resultados las ganancias y pérdidas que tengas de ese medio de pago. Le dicen a los contadores, como la moneda funcional de El Salvador, por lo menos para efectos de presentación de información financiera, es el dólar, entonces vas a convertir esos Bitcoin a dólares y cada corrección la vas a ir presentando en eso. Eso en el escenario modelo 1, así lo llaman ellos, modelo de negocios 1, de medio de pago. Modelo 2, un activo especulativo. ¿Okay? Bueno, entonces vas a abrir una cuenta de activo no circulante, porque no lo vas a vender en el corto plazo. Los resultados, las variaciones en el valor, no lo vas a llevar al resultado, sino lo vas a llevar a otros resultados integrales, al LORI, digamos. Y ya vas a mantener esa parte. Y sí se contabilizan, obviamente, las variaciones. Pero si vos empezás a analizar esto, que era un poco lo que creo que estamos tratando de comunicarle a nuestros amigos, es que hay máximas, digamos, máximas, sí, el valor razonable, sin lugar a dudas, es la tónica, digamos, que todo el mundo ha dicho que es España, México y demás. Es decir, por ser un activo de alta volatilidad, se entiende que la forma de valorizar lógica y para manifestar en los estados financieros es con el valor razonable, lo que me dice el mercado, en otras palabras. Empiezan a definir ya conceptos, por ejemplo en El Salvador, claros, es un medio de pago, es circulante, entonces toda variación debería estar en el resultado. Bueno, pues si es algo especulativo, lo llevo al LORI y empiezo, digamos, a revalorizar este tema. Entonces, veo que los países empiezan, por lo menos los profesionales en materia contable, empiezan a digerir, a tratar esto. Pero entonces la pregunta es, ¿y en nuestro medio qué? Pues yo creo que también vamos a irnos por una línea algo similar. Yo lo primero que tengo que definir, y es precisamente lo que dice el IASB, es en qué condición recibís ese activo, para qué lo tenés, como un activo intangible, y llamémoslo especulativo, digamos, para ponerle, digamos, porque realmente como activo intangible no funciona. No es que vos salís y dices, tengo una cripto y eso automáticamente me va a traer clientes, como una marca, por ejemplo, o un sistema, ¿verdad?, que me produce pues flujos, o como un medio de pago. Entonces, ya ahí yo creo que nosotros tenemos que ir entendiendo la contabilización de esto. Probablemente muchos de los clientes, por lo menos que he percibido que están en este sentido, lo tienen como activos especulativos. Es decir, son de alguna manera, y voy a usar un término incorrecto, porque el Banco Central lo usó, dijo que eran instrumentos financieros, tampoco eso no es preciso. Porque el instrumento financiero que es, igual que el dinero, algo que está respaldado por un tercero. Yo soy una empresa, quiero recibir dineros y hago una emisión de bonos. ¿Quién respalda esos bonos? Yo. ¿Quién respalda una criptomoneda? Nadie. Entonces no puede ser un instrumento financiero. Pero bueno, el Banco Central lo manifestó así. De hecho, yo me siento muy feliz, Marco, porque en estos últimos minutos usted especificó claramente, nos dio ideas de cómo por el momento podemos nosotros los contadores ir registrando este tipo de transacciones, y eso era muy importante. Ahora, para ir finalizando, nos gustaría que nos hablara por qué usted en sus exposiciones habla sobre la democratización de la moneda. Y lo otro es que para que no se nos quede perdidos algunos de mis colegas, bueno, de sus colegas, porque Marco es contador privado incorporado, ¿verdad? Sí, y es contador público también. Lo presenté ahora como máster en Fiscalidad Internacional, pero es importante que ellos sepan que usted es aquí de la casa. Hablar un poquito de cuando usted dice llevar algo al ORI, porque muchos se nos quedan botados con eso, y la democratización de la moneda. Ok. Las normas contables tienen, digamos, en la NIF 9, por ejemplo, definen una serie de modelos de negocios, y dentro de esos modelos de negocios establecen una serie de partidas distintas al resultado ordinario, es decir, ingresos, gastos, ¿verdad? Hoy se habla de un estado de resultados integral en la NIF, donde hay correcciones económicas que se hacen por temas actoriales, por temas en inversiones, por ejemplo, variaciones en el mercado, digamos, como por ejemplo el ejemplo típico que creo que es el que nos puede ubicar mejor a todos nosotros colegas, es la revaluación de un activo, de un edificio. Eso finalmente no se lleva al resultado, pero sí significa un incremento en valor de mis ingresos para ese periodo y por default de mi patrimonio. ¿Verdad? Obviamente estamos muy acostumbrados, nuestro chic es, hay revaluación, es una cuenta patrimonial, sí, pero lo que pasó realmente es que hoy gané más. Hoy tenía un edificio que costaba 100, pero llegó el perito y me dijo que costaba 120. Entonces eso normalmente se lleva una cuenta del patrimonio, y eso es el LORI, ¿verdad? Es esos elementos que implican... resultados integrales. Exacto.
ganancias y pérdidas que se van a este efecto. Entonces eso es un tema que tal vez la invitación es que revisar ahí tal vez la NIF 1, digamos que tiene el tema de estado de resultados integrales y habla un poquito de los que normalmente vamos a ver en este componente de ese estado financiero. Y el término ese que hablas de democratización del sistema financiero tiene que ver porque ¿cuál fue el motivo de crear estas criptomonedas? Esa primera criptomoneda, ¿para qué se creó? ¿Qué? Alguien dijo, no se sabe ni siquiera todavía el nombre, por eso se llama Satoshi, la unidad más pequeña, porque se cree que fue alguien de nombre Satoshi el que creó el Bitcoin. No se sabe, es un seudónimo que de alguna manera le pusieron. Digo, oiga, qué cansado. Es decir, los bancos controlan cómo se mueve el dinero, los costos de ese dinero, y yo entonces, si yo tengo una actividad económica con un cliente en Estados Unidos, tengo que pasar por una entidad financiera que me cobran dinero por todo eso. Y entonces dijo, vamos a crear un medio de pago que esté fuera de ese sistema. Y por eso es que se habla que el dinero es un sistema centralizado y las criptomonedas es un sistema descentralizado. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿cómo se debería entender eso? Se basa en algo que se llama tecnología peer-to-peer, persona a persona. Es decir, yo en una red de un montón de usuarios se democratiza el sistema. Es decir, yo veo cuando se están creando las criptomonedas. Cualquiera puede verlo, ¿verdad? Es decir, que tenga obviamente el conocimiento tecnológico. Yo puedo ver el movimiento, las compras y ventas, inclusive el Banco Central, muy interesante esto, colegas, habla de un sistema contable de registro electrónico y efectivamente es así. Digamos, los Bitcoins se basan precisamente en una premisa de lo que nosotros hacemos todos los días, es llevar un control de quién compró, quién vendió, cuáles fueron los momentos. Hay una cadena que te refleja todo eso, eso se llama sistema contable electrónico. Y entonces, como todos podemos ver, todos podemos controlar, por eso es que inclusive se habla que es muy difícil de falsificar una de estas criptomonedas, entonces hay una democratización de eso, no hay costos inmersos en el proceso, inclusive que no hay un banco en el medio, inclusive que hay ya empresas que eso lo han visto como una gran oportunidad. Tenía la oportunidad de hablar con una compañía que se dedica a esto precisamente, y me contaba, digamos, que tal vez Costa Rica es un país un poco atípico, porque nosotros no importamos muchas divisas, es decir, hacemos más bien al contrario. Pero imagínate países como El Salvador, y ahí es donde nace también, porque y otros países de Centroamérica donde tienen muchos de sus habitantes radicando en otras partes del mundo. Y entonces ese señor que está en El Salvador, en Estados Unidos, para mandar su dinero a El Salvador, tiene que pasar por todo este sistema bancario. Y entonces ahora con estas empresas que están naciendo, en Colombia por ejemplo, ya los bancos están empezando a atender esto, empiezan a mover ese dinero, pero de una forma, un costo muchísimo más ligero. Y entonces es por eso que se habla de que todas estas características de descentralización, de la posibilidad de todos ver cómo se está moviendo, todo eso, se habla de una democratización del sistema, que no estamos sujetos a un control monetario, digamos, como si lo estamos el día de hoy con el dinero, con el Banco Central. Y solo para terminar y rematar, y esto tal vez nos tiene que ir, ya se está hablando, los bancos están hablando entonces de alguna manera de crear su moneda digital, sus monedas digitales, y el Banco Central no es la excepción, ya el Banco Central está hablando de crear una moneda digital. Entonces, ojo, colegas, esto es una realidad, probablemente en muy pocos años o meses, tal vez no meses, pero años, nosotros tengamos que lidiar, como hoy que tenemos la virtud de tener un timbre electrónico que ahora que me decías, de trabajar con monedas digitales, sí, del Banco Central, sí, ¿verdad? Entonces es parte de lo que está pasando y es parte de lo que nos tenemos que ir familiarizando. Totalmente, y bueno, ya casi vamos a pasar a otro segmento de la voz del contador privado, para lo cual le pedimos que se queden porque les tenemos importantes noticias. Es por eso entonces, Marco, que le voy a pedir que pues haga una última conjetura. Totalmente agradecidos con la exposición que usted hace porque nos llena de toda una novedad que tenemos que afrontar. Tenemos que aprender a trabajarla porque definitivamente pues eso es lo que está pasando a nivel mundial y queremos estar, como dije ahora, a la vanguardia. Entonces, Marco, si gusta, hace su última conjetura y también se despide.
No, bueno, primero, de nuevo agradecer al colegio, que estoy súper agradecido, encantado de estar acá, como siempre, súper profesional el colegio en todos estos temas. Entonces, me siento muy contento de este tema. Y pues sí, recordarles a los colegas contadores, sin lugar a dudas, que estos son temas que no podemos dejar de lado, son cosas que nos alcanzan, ¿verdad? No deberíamos de permitir, digamos, que nos arrollen, que es distinto. Deberíamos de ir al lado, ir viéndolo. Y yo creo que sí hay temas que cada día los clientes nos están exigiendo más. Hay temas, se está internacionalizando los negocios de una forma muchísimo más acelerada de lo que estábamos acostumbrados hace algunos años. Sí, cada vez es más normal. Estoy seguro que todos los colegas que trabajamos en la calle, por decirlo de alguna forma, estamos viendo cada vez clientes que se nos acercan y nos dicen, mira, es que yo estoy haciendo esto y yo. La economía digital, la facilidad de los medios de comunicación y aparejado a este nuevo fenómeno de activos virtuales que ya tiene, digamos, interés. Ya Hacienda hay un borrador, en este momento hay un proyecto, no sé si lo sabías también, un proyecto de ley para controlar los activos virtuales. Ahí están creando un artículo 15 quater de la ley de estupefacientes que tiene que ver con el control de las empresas que se dedican a esto. El Banco Central emitió un comunicado aclarando toda su percepción de qué era esto, inclusive ellos hablan de que sí es conveniente empezar a hablar de regulación, ¿verdad? Entonces no es algo que va a desaparecer, al contrario, esto va a ir en alzada, ¿verdad? Entonces yo creo que los contadores tenemos que estar atentos a estos y pues sí, como vos decís, estos espacios nos dan la oportunidad de compartir ideas y de alguna manera tener un primer acercamiento a estos fenómenos. No, de hecho, estimados colegiados, vamos a llamar a Marco próximamente porque él es un estudioso del tema y conforme él vaya haciendo las investigaciones, pues lo vamos a llamar para que nos traslade esa información a nosotros, que queremos ir en bloque también, como dice usted, que este tema es en bloques. Tecnología de bloques, sí. Cadena de bloques. Cadena de bloques. Nosotros también los contadores vamos a ir en cadena de bloques aprendiendo de todo esto a través del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, sin lugar a dudas, agradecidísimo. Y no se nos vayan porque pasamos al otro segmento de su programa, La Voz del Contador Privado. Aquí estamos de vuelta en su programa La Voz del Contador Privado y en estos momentos vamos a hablar de noticias institucionales muy importantes para todos ustedes. Primero, por favor, actualice sus datos. Es importantísimo actualizar los datos porque ahora vienen las votaciones en marzo para los 5 nuevos agremiados de la Junta Directiva de nuestra amada institución. Además de eso, para que usted pueda usar muy bien el timbre electrónico que el lanzamiento se hizo esta semana, es importante que usted actualice sus datos. El timbre electrónico es una belleza, ya yo lo usé y es algo maravilloso. Resulta que usted desde su casa puede adquirirlo, ya no tiene que ir a hacer fila en los bancos y que tras de eso, después de que haga la fila, le digan que no hay. Ahora usted puede hacerlo desde su hogar. Por favor, actualice los datos para que pueda utilizar el timbre electrónico. ¿Y cómo actualizar los datos? Bueno, desde nuestra página web www.contador.co.cr, en el menú principal, allí usted va a encontrar la plataforma de servicios. Si tiene firma electrónica, va a poderlo hacer desde esa vía. Si no, entonces le instamos a que venga a sede central o si no a nuestras 13 regionales para que pueda actualizar los datos y pueda disfrutar de todos los beneficios que el colegio les está dando. Si va a hacer compras, recuerde visitar nuestra página web para que vea los convenios que tenemos y muy probablemente a ese comercio que usted va a visitar podría encontrarse con un descuento. También es muy importante recordarles que tenemos nuestro correo de enlace con ustedes, cpidecerca@contador.co.cr, cpidecerca@contador.co.cr. Allí hemos encontrado muchas ideas que hemos implementado en esta gestión, así es que si usted tiene una idea, hágala saber,
porque queremos escucharlos. Y también anunciarles que en febrero tenemos un producto nuevo para ustedes. Es un producto informativo, porque queremos estar a la vanguardia de la tecnología y utilizar otros medios para que ustedes estén capacitándose e informándose con temas preponderantes. Esté atento a nuestros canales de comunicación para que conozca nuestro nuevo producto informativo. Y bueno, nos estamos despidiendo, no sin antes avisarles que en febrero vamos a tener otra maratón. La maratón que tuvimos este mes fue de consultoría. 5 horas seguidas atendiendo consultas sobre proporcionalidad. Pero en febrero vamos a tener lo mismo sobre el impuesto de la renta, para que usted haga todas las consultas a compañeros contadores privados que son expertos en el tema. Nos vemos en el próximo programa de La Voz del Contador Privado. Que estén muy bien.